en el caso de ustedes, digamos, en el caso de ustedes que están haciendo este tipo de cursada, si bien es bueno el encuentro presencial porque uno puede ir cerrando y atando cabos, ¿no? Es decir, yo les había comentado en la otra clase que la idea por ahí con el material que habíamos trabajado, o sea, uno había hecho una planificación, uno había pensado en el espacio curricular de una manera y de repente te encontrás con otra cosa. No sé cómo harán mis colegas o cómo lo estará haciendo ustedes con las otras espacios curriculares, ¿no? Pero esto, digamos, a partir del 20 de marzo cambió todo, ¿no? Y ni siquiera habíamos comenzado, creo que comenzamos la siguiente semana, ¿no? Ustedes, porque ustedes, creo que mi espacio es del módulo 2, creo. ¿Ustedes tienen dos, están usando los dos módulos, o sea, los dos encuentros? Empezamos el mismo fin de semana. Claro, claro, entonces es complicado, pero bueno, en indicios, digamos, lo que estamos tratando de hacer, de transitar, es para que a ustedes les vaya quedando, en mi caso particularmente, que les vaya allanando el camino y les vaya quedando todo para llegar, digamos, al final de la acreditación y poder aprobar, digamos, el espacio con todo ya el camino allanado, ¿no? Es decir, ustedes han estado desarrollando actividades, por ahí trabajos prácticos, como lo tienen ahí ya insertado, ¿no? En la práctica pedagógica, de trabajos prácticos. Pero bueno, son actividades que van desarrollando diferentes temas y que a ustedes les permite construir en parte los contenidos, poder también dejar su impronta, ¿no? Desde el más sencillo al más complicado, porque a veces uno piensa que ver un video es más fácil, ¿no? Que leer un texto. Pero cuando ustedes, no sé si les ha pasado, tuvieron que empezar a escribir, por ahí era más, es más lindo tener el texto en la mano que ver el video, ¿no? Porque por ahí tenían que volver a ver el video, qué sé yo. O sea, son cuestiones. Uno a veces lo piensa desde la lógica que nos íbamos a encontrar el sábado en el espacio físico, ¿me entienden? Con la lectura previa, con todo eso. Así que bueno, lo importante ya que está grabando, entonces para los chicos que no pueden sumarse, veo que hay alguien más, no sé quién es, pero hay alguien más. Así que bueno, para los chicos que no se pueden sumar, que lo van a ver después por el canal o por la plataforma, lo más importante es, bueno, que siempre surgen dudas, hay que aclararlas. Hay muchos trabajos que han resueltos, hay gente que ya ha ido resolviendo los trabajos o las actividades. Si bien las actividades por ahí no eran tan complicadas en el sentido de la dimensión, porque cuando uno analiza, por ejemplo, ¿no? El tema del texto solar y que ustedes ya lo habían trabajado, en esta parte lo único que se hizo fue repasar un poquito más a Sarmiento y conocerlo más de cerca, ¿no? En este hombre tan contradictorio que terminó después definiendo en principio lo que era la educación argentina como punto de partida, ¿no? Por eso este segundo encuentro tenía el segundo módulo tenía estas particularidades, ¿no? Enfrentar en la práctica lo que logró Sarmiento con el texto Solari y después contrarrestarlo con el texto de Herrero con respecto a la escuela de Alberdi, ¿no? Con la impronta ya de Roca. Pero bueno, sobre la 1004, bueno, entonces, por si algún chico todavía no ha desarrollado la actividad o lo está haciendo, el texto de Solari claramente es un texto que exclusivamente les explica quién es Sarmiento, por qué piensa así, ¿no? Él siempre se definía como que era un maestro, decía él. Yo soy un maestro de escuela, decía. En realidad, una persona tenía mucho peso en lo que decía, en lo que hacía, ¿no? Así que, pero bueno, sí, eso, un texto que no debería dejar dudas. Para uno por ahí que puede estar de acuerdo o no, después, con el tiempo, digamos, le va a dar un poco la razón con respecto a lo que él imagina como una civilización, que en realidad es el proceso de alfabetización, ¿no? Es decir, lo que Sarmiento en algún momento manifestaba como civilizado es un proceso de lo que es alfabetizado en realidad. Está planteando eso, ¿no?
Pasa que lo habla como una civilización, como civilizado, ¿no? El mundo civilizado, que después va a tener, que tiene en esa época la connotación de tener muchas personas de afuera, muchos inmigrantes. Justamente ya ha comenzado en esa época que a él le toca ser presidente, inclusive de la República, de la Nación, había comenzado la primera oleada migratoria. Entonces, él ve que los caminos de la civilización son caminos de alfabetizar, ¿no? Hoy pareciera ser que eso está logrado, ¿no? Es decir, pareciera ser de que cualquier país del mundo, en la actualidad, parte de un principio básico que es alfabetizar a los niños o a las personas. Y a veces no están así, ¿eh? Seguimos teniendo tasas de alfabetización muy grande en el mismo América Latina, ¿no? Es decir, hay países que tienen una gran tasa de personas que no, o un gran porcentaje de personas que no saben leer y escribir, ¿no? Y estamos en el siglo XXI. O niños que tienen que dejar el sistema escolar, o adolescentes que dejan la escuela, es decir, lo que Sarmiento veía hace más de 100 años atrás, hoy pareciera ser que no está como finalizado, ¿no? Como un tema acabado, sino que todo lo contrario, es un tema que sigue dando vuelta. No sé, si tienen alguna duda, ya que tienen la posibilidad de preguntar algo, ustedes, sobre el teto Solari, no hay mucho más que decir. Él queda enamorado del sistema norteamericano, ¿no? Es decir, queda como fascinado un poco en su visita a Boston, por las escuelas norteamericanas, ¿no? Es decir, que eran un sistema antirreligioso, por eso le gusta. Las colonias norteamericanas son todas protestantes, ¿sí? Entonces, el sistema de escolarización que ellos presentaban era totalmente contrario al sistema que había en América, en el resto de América, en América Latina, ¿no? Así, de México para abajo, que era una impronta, ustedes lo vieron, una impronta de una escuela religiosa. Con el 1420 no quería ahondar más, porque seguramente ustedes en política educativa lo van a ver, lo van a trabajar, lo han trabajado quizás. Entonces, simplemente me parecía que ese video, que es bastante sencillo, un video que explica los pasos, ¿no? Cómo el Congreso Pedagógico es el gran definidor, y el debate, ¿no? Que sigue existiendo, porque a mí me hace acordar un texto que trabaja un autor, ¿no? de las cosas que no tienen definición en nuestro país, ¿no? Se me fue el nombre, ya va a venir, permítanme que se me fue el nombre, pero no pensaba decírselo, me vino ahora. Hay cosas, arrancamos como un país sin una definición, ¿no? Es decir, el 25 de mayo de 1810, justo ahora que estamos cerquita, es una gran indefinición, ¿no? Es decir, nunca terminaron de ponerse de acuerdo si nos independizábamos, si no, qué tipo de gobierno íbamos a tener. Entonces, como había que resolverlo rápido porque la cosa estaba complicada, se hizo un acta, se puso el nombre del rey que estaba preso, nos juntamos para decir que estábamos presentes, y en realidad estaba comenzando un proceso emancipatorio, ¿no? Así comenzamos como país, fíjense. 6 años después recién se pudo declarar independencia, y también por aprietes, ¿no? Especialmente de aquellos que estaban frente a la guerra, ¿no? Como Belgrano, como San Martín, que estaban, digamos, poniendo la cara frente a la revolución y a la contrarrevolución. Entonces, en educación también pasó igual, es decir, si bien se definieron algunas cosas quedaron sin definirse, o sin por lo menos tomar la decisión clara que era la cuestión de la laicidad, ¿no? Es decir, la cuestión religiosa, la cuestión laica. Es decir, es realmente importante era realmente importante definir eso en el comienzo. Si eso hubiera tenido una definición en el comienzo, quizás hubiéramos tenido otro tipo de trayectoria escolar. Nunca lo vamos a ver porque no fue así. Por lo cual el video de 1420, que tiene una participación de Pablo Pineu, que ustedes lo conocieron ahí en persona, que es el que algunos textos van a leer ahora en lo que es el tercer encuentro, definía como una gran, digamos, ¿cómo les podría decir? Un gran paso, ¿no? Es decir, garantizar un derecho en ese momento, en esa época, como el derecho a la educación, y fijarlo como un derecho,
fue un gran paso, por lo menos, para la construcción de este país, ¿no? La construcción de Argentina. Entonces, eso es lo que trabajaron con el video de la ley 1420. En el del positivismo, ahí le abrí, digamos, la puerta para que opinaran y trabajaran de alguna manera en una construcción crítica, si ustedes querían, porque el video del positivismo es una construcción crítica, ¿no? Fue hecho por personas que, hay educadores, hay profesionales, ¿no? Es un video mucho más largo, que en definitiva también cuenta la realidad en este momento, de lo que se ve en la escuela. Está hecho 2009, 2010, no me acuerdo bien si la fecha esa, pero lo que muestra, en lo que yo le dije a ustedes, es cómo la escuela también fue, digamos, de alguna manera, el sistema educativo en ese momento era un apéndice de lo que era el sistema productivo, ¿no? Es decir, en base al sistema productivo, digamos, la escuela también maquinaba eso, ¿no? Es decir, y ahí ellos encuentran varias cuestiones paralelas, ¿no? Como por ejemplo el uso del timbre, el uso de, qué sé yo, no sé, guardapolvo, ¿sí? Ellos siguen planteando estas cosas en el origen de la escuela pública como la reproductora de un sistema productivo. Que es una de las grandes críticas, ¿no?, que tiene el sistema escolar cuando inicia, ¿no? Por eso, digamos, se los dejé como una apertura, ¿no? Es decir, que ustedes puedan ver si desde la cuestión de la socialización, tanto en todos los niveles educativos, realmente hay una cuestión de lo que es netamente digamos, la reproducción de un sistema productivo ya instalado, como es el que podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, en nuestro país o en otros países del mundo, ¿no? El video ese del positivismo es una reflexión corta, ustedes ahí podían jugar con una definición, digamos, y ya con eso era suficiente, como alcanzaba, digamos, ¿no? Para poder cerrarlo, ¿no? Es un recorrido histórico interesante que hace ese video. Ahí, sobre eso, por ahí quizás han estudiado en algún momento ustedes en la formación, quizás en pedagogía, han visto algún texto bueno, hoy justamente hablé con ella, con Silvina Beers o Inés Dussel, ¿no?, que trabajan ellas el tema de la alfabetización, en las cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo con la construcción del aula, la educación, un libro se llama La educación ayer, hoy, mañana, de Silvina Beers, también plantea el tema del aula como un sistema reproductor de algunas cuestiones que sirven a un modelo, ¿no? Y eso es el tema principal que nos requiere en este tercer encuentro, que nos lleva al tercer encuentro. Bueno, es simplemente eso. El texto de Herrero, que es un texto que también, digamos, pone de manifiesto algunas cuestiones para reflexionar, es cómo, digamos, él trabaja la cuestión de que la escuela comienza a tener especialmente en el gobierno de Roca, ya para el siglo XX, cómo comienza, el segundo gobierno de Roca sería, cómo comienza a tener una reconstrucción el colegio, el sistema escolar, en las ideas de Alberdi, ¿no? Alberdi que es para muchos, el gran constructor de este país. No solamente por las cuestiones, digamos, legales, sino también por las cuestiones, digamos, de escolar, va a decir él, ¿no? La famosa república posible y la república real, ¿no? Ahí no sé si tuvieron algún problema, pero en definitiva, ese texto lo que hace es manifestar una línea de pensamiento diciendo la escuela que tenemos a comienzo del siglo XX es alberdiana. Y en cierta manera van a ir viendo que todo el proceso del siglo XX en adelante, que lleva varias reformas,
varias de las reformas que se empiezan a instalar son del apéndice de Alberdi. Alguien que está pensando, recuerden que él hablaba de la instrucción en el tema de la educación, ¿sí? En ese gran debate que tenía con Sarmiento, ¿se acuerdan? Él tenía un debate donde él veía que lo que necesitaba nuestro país era instrucción, ¿no? Es decir, necesitaba que la gente, que el proceso educativo terminara como un producto de alguien que tenía herramientas para trabajar, para desarrollarse en una vida laboral, ¿no? Contra el pensamiento, ¿no? Bueno, de Sarmiento, que era mucho más, digamos, referido al campo educativo, es decir, a la formación, ¿no? A formarse, y otros intelectuales que también van a pensar como Mañasco de que la educación es netamente, tiene que ser una etapa siempre que conduzca al individuo al desarrollo de educación superior. Con ese debate, para ponerlo en limpio, el debate si la escuela, que es un debate hasta el día de hoy, que no se puede terminar, de definir, y hoy menos me parece, que es cuál es la finalidad del colegio. En esa época era más relacionado al modelo político, ¿no? Hoy yo creo que ni eso tenemos, no tenemos ni modelo económico, no tenemos modelo político, no tenemos nada, entonces la escuela está mucho más, digamos, a los vaivenes, ¿sí? Algunas escuelas sí tienen algún tipo de finalidad, que después ahora vamos a ver en el tercer encuentro, pero hay otras que no, que en realidad, comienzo del siglo XX pasaba algo parecido, es decir, cuál era la finalidad, y en eso Alberdi se encarga, ¿no? Es decir, acá está para llegar a esa república posible, estamos, y es más, le voy a decir que, recuerden que el modelo económico también está relacionado con el campo educativo, él va a decir, bueno, para llegar a esa república posible necesitamos que el sistema escolarizado, el sistema escolar, esté relacionado con algún tipo de instrucción que le sirva al individuo para desarrollarse en un trabajo. Él hablaba prácticamente de eso. Por eso está relacionado con la fundación por ejemplo, de Carlos Pellegrini, ¿no? Para los que han trabajado la línea del tiempo, van a ver que antes del final del siglo XX comienzan a desarrollarse, bueno, se crea la primera Escuela Nacional de Comercio, ¿sí? Que es el Carlos Pellegrini, que después va a depender de la universidad, va a depender de la UBA también, y a finales del siglo XX, es decir, entre, digamos, finales del siglo XX o principios de 1900, comienzan a desarrollarse las escuelas de arte y oficios, ¿no? Para aquellos que, o por ahí teníamos la idea en nuestro imaginario, lo que alguna vez nos contaron o aprendimos, de que las escuelas, digamos, técnicas nacen con el peronismo. Las escuelas técnicas eran mucho anterior, tenían un proceso realmente de varios años, por lo menos fíjense que el peronismo llega recién en el 45, las escuelas de arte y oficio tenían entonces casi 50 años, ¿no? E inclusive, ustedes lo trabajaron, estaban en el imaginario de aquellos, de los fundadores de la patria, por decirlo de una manera, así de Belgrano, de Moreno, ellos ya venían hablando de una escuela de oficios, por decirlo de una manera. Algo que, si levantamos la voz hoy, parecería algo prohibido, ¿no? Es decir, no, ¿cómo? Estamos relegando, estamos discriminando a una parte de la sociedad diciendo la vamos a mandar a un colegio donde aprenda a trabajar, nada más. Y bueno, en esa época estaba como definido, el modelo productivo definía eso. ¿Puede ser discriminatorio? Sí, tranquilamente, lo podemos tomar como discriminatorio, pero es como que seguía existiendo en ese momento una escuela para los que iban a la universidad y una escuela para los que iban a ir a trabajar. ¿Sí? ¿Tenía que ver con la cuestión del contexto socioeconómico? Sí, claramente tenía que ver con el contexto socioeconómico. Por lo menos hasta la llegada del radicalismo, ¿no? O sea, de Irigoyen, por decir una manera. Bueno, texto de Alberdi. Después, bueno, trabajaron la línea de tiempo de guerra, esa ténganla porque la van a completar en el proceso del tercer encuentro y en el cuarto, es decir, para el final, la idea es que le quede toda la línea de tiempo, especialmente para los chicos que trabajan en la escuela secundaria, historia de educación secundaria, les va a quedar una línea de tiempo, por eso se lo agregué, una línea de tiempo completa con todas las
digamos, el formato. Y hablando de línea de tiempo, les agregué en el inicio un presi para que ustedes puedan desarrollar la línea de tiempo de los presidentes argentinos desde 1810 hasta el 2015. No se lo pude actualizar porque ahora Prezi ha cambiado, hay que tener la versión paga para modificarlo. Así que, lamentablemente, estamos en época de las vacas flacas, diría el registro bíblico. Estamos en una época donde, bueno, no se puede acceder. Encima cobran en dólares, para colmo. Así que el Prezi no puedo modificarlo, entonces, por cuestiones de tiempo, les dejé un Prezi que llega hasta el 2015, el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Pero nos resobra para lo que estamos viendo en historia de la educación, porque vamos a llegar al 2006, ¿no? Es la idea. Entonces nos resobra. Y ustedes ahí en el Prezi van a ver la línea de presidentes que ha habido en Argentina, con una parte interesante que es la que vamos a ver hoy, que digamos parte de hoy, parte también del cuarto encuentro, que es las dictaduras, ¿no? Los procesos, cómo se fueron interrumpiendo en el tiempo a través de los golpes militares, que eso perjudicó y mucho al sistema educativo. Todavía estamos acá, nosotros estamos viendo un sistema educativo que está en un proceso de construcción, 1884 a 1905, que es la ley Lainez. Estamos hablando de 20 años. O sea, en educación eso es nada. Realmente es nada. Para que un proceso educativo pueda ir reflejando resultados, tenemos que hablar de por lo menos 30, 50 años. Por lo menos, ¿no? Es decir, un proceso educativo que tenga 5 años, 10 años, no tuvo ningún tipo de efecto en la sociedad como para poder medirlo. Rápido, entonces, el texto de Herrero, bueno, ponía el tema del verde, el texto de Guerra es la línea de tiempo, y el texto de Ramallo. En el texto de Ramallo, yo le dejé un video. ¿Por qué le dejé un video? Si lo vieron o no lo vieron, no era obligación, pero el video les iba a ayudar a entender cuál es el sentido de la escuela nueva. En el texto de Ramallo el texto de Ramallo está ubicado, les había comentado, entre el proceso del gobierno de Irigoyen y el golpe de Estado del 43, ¿no? En ese proceso está ubicado el texto. Es la época de las grandes reformas. Y la principal reforma que no la trabajamos por una cuestión que creo que por ahí a lo mejor lo trabajan en política educativa, igual si ustedes quieren les puedo dejar material, es la reforma universitaria de Córdoba de 1918. Esa reforma va a traer aparejados otros tipos de reforma en los sistemas escolares, ¿no? Es decir, tanto en el colegio, digamos, en lo que es la escuela primaria, el implemento de la escuela inicial y también la escuela secundaria. Yo en ese punto, por eso les dejo el video para que ustedes puedan entender a qué se llegaba. Y si bien no lo trabajamos, no pudimos trabajarlo, digamos, la idea era poder desarrollar de alguna manera cómo la reforma, tanto la de Lainez, que sí se aplica, y otros intentos de reforma iban a permitir que la educación se expandiera, ¿no? Yo ahí por eso es la intención de dejarles el video de la escuela nueva. Y en el texto de Ramallo, lo que ustedes iban a desarrollar, por decirlo de alguna manera, era explicando, ¿no? Del inicio, ¿no? Es decir, tanto como Alexa Espeña hace que el cambio político para que la elección le gane otro partido político, ¿no? Es decir, caen los conservadores. La reforma de la universidad, como la creación de otras universidades nuevas en el país, como la de Cuyo, o la de Tucumán y Santa Fe, que en realidad se nacionalizan, cómo eso va a sucumbir de alguna manera, dando el paso inicial para que ingresen personajes, digamos, a traer nuevamente reformas en la década del 30, después del golpe de Estado, y para que la escuela vuelva otra vez a esa famosa educación moral, a esa famosa educación cívica relacionado con lo religioso, ¿no?
Yo ahí en ese punto le digo, ¿no? Les dejo, digamos, en el video para que ustedes puedan entenderlo, cómo se va a ir dando, especialmente porque hay algunos proyectos que se dan y otros proyectos que no se dan. Y uno se los dejo lo dejé en el foro, que después les voy a comentar el tema del foro, que es el proyecto Saavedra Lamas. Es un proyecto quizás el que más iba a organizar a la sociedad argentina, por decirlo de una manera. Era un proyecto complementario al de la Ley Lainez. El proyecto de la Ley Lainez, recuerden que es un proyecto de generar un presupuesto educativo principalmente. Ustedes lo tenían también para trabajar. Digamos, es la expansión del sistema escolar a través de un sistema de financiamiento, pero teniendo en cuenta de que cada provincia, porque como lo marca la Constitución, la educación de la ley 1420, fuera del ámbito de Capital Federal, o digamos, lo que es Buenos Aires, y de los territorios nacionales, es privativo de cada provincia. Entonces esa ley intenta hacer de que establezcan los recursos, en base a los antecedentes que se venían generando, se establezcan los recursos para cumplir objetivos que ellos fijan, ¿no? Y esa ley trae grandes reformas desde el campo también, por decirlo de una manera, curricular, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, la posibilidad de que se salga, ¿no? Del marco jurídico de la 1420, hace de que la ley se actualice. Estamos hablando, comienzo del siglo XX, una ley que va a terminar de impactar, para que ustedes tengan una idea, 15, 20 años después, inclusive con el golpe de Estado del 30, va a terminar impactando realmente en el territorio, ¿no? Es decir, la creación de muchas escuelas nacionales. ¿Bien? Si tienen la oportunidad, van a ver que cuando vean el tema de las reformas Saavedra Lamas, es una reforma que permitía organizar los colegios nacionales, los colegios normales y los colegios de instrucción o de arte y oficios. ¿Bien? Eso fue para poder recapitalizar o poder de alguna manera repasar un poquito lo que tiene que ver con el segundo. En este tercer encuentro nos vamos a meter de lleno en lo que es el modelo peronista, es decir, este proyecto, digamos, para que ustedes lo puedan ubicar en el recorte temporal, el tercer encuentro abarcaba desde la mirada de las escuelas del sistema de gobierno, ¿no? Del peronismo, a partir de 1945, hasta llegar prácticamente a el golpe de Estado del 76. ¿Por qué esa abordaje tan rápida? Porque el sistema educativo van a ver que tiene avances y retrocesos de manera permanente. Es decir, todo el proceso de construcción del sistema escolar que ustedes vieron y trabajaron, que va desde la creación de la 1420 hasta la aplicación de todas las reformas en 1900, en la década del 20 y la década del 30, cuando se plasma el segundo golpe de Estado del 43, una de las cosas que tiene que resolver el Estado Nacional, aparte de la crisis económica, aparte de la crisis laboral, social, ¿no? La cuestión de los trabajadores, es la cuestión educativa. Y el gobierno peronista tiene, y se reconoce como tal, un modelo de país. El modelo de país del gobierno peronista es abarcar y llegar a las masas. Es el famoso gobierno de masas, ¿no? Un gobierno que, en el análisis, para muchos, es un gobierno que practica corrientes ideológicas que van relacionadas con pensamiento un poco más de la izquierda, ¿no? Es decir, de los sectores más desfavorecidos, de los sectores más desprotegidos, y es así, porque se representa como la tercera posición, ¿no? Ni el sistema capitalista, ni el sistema comunista del segundo mundo, ellos tampoco se consideran el tercer mundo, ¿no? Un tercer mundo subdesarrollado. El peronismo habla de la tercera posición,
que es justamente la justicia social. ¿Cómo se plantea la aplicación de la justicia social en el ámbito educativo? Y ahí aparece la reforma y la creación de las escuelas técnicas. Como recién les decía anteriormente, y lo vimos, y ustedes lo van a ver en los videos y en los textos, los que no hicieron los prácticos o las actividades, la instrucción que planteaba Alberdi o la escuela de oficios que planteaban los primeros padres fundadores de la Argentina, había ya abarcado una cuestión que tenía que ver con una escuela netamente dedicada a crear el arte y el oficio, ¿no? Entonces, en principios... También aparece, vuelve a insurgir con el peronismo, ¿no? El tema de la religión. ¿El peronismo introduce qué? ¿Perdón? Que vuelve a aparecer en el peronismo el tema de la religión, ¿o no? Claro, eso ya viene incorporado, muy bueno el apunte porque lo vas a ver claramente, eso ya viene incorporado con las reformas que se intentan introducir durante el gobierno de Justo, ¿no? La década infame, porque son gobiernos militares y el peronismo también lo va a hacer en una primera fase, ¿no? Hasta que se pelee con la iglesia, ¿no? Por decir una manera. También se pelea con la iglesia como roca, en cierto modo. El peronismo tiene aplicado, digamos, netamente que, digamos, no se mueve de ese eje de lo que las escuelas que ya vienen funcionando. Es decir, como lo plantea Matías, es decir, las escuelas que vienen funcionando no se van a modificar, salvo en el campo de la cuestión religiosa y en la cuestión de la instrucción física, donde se agrega la actividad del deporte. Las escuelas, digamos, la gran reforma que van a tener las escuelas en la época del peronismo es la cuestión de la actividad física y la cuestión religiosa, marcando una mayor impronta de lo que ya venía en la década infame. Es decir, se pierde, por decir de una manera, la cuestión laica. No completamente, pero en gran parte. ¿Por qué el tema de las actividades deportivas? Porque el peronismo, como recién decía, es una escuela que va a intentar a llegar a todos lados, digamos, como política, ¿no? Es decir, la equidad. Entonces, ellos van a ver que, por ejemplo, un sector de la sociedad, niños y adolescentes, que van a la escuela pública, ¿sí? Realizan después actividades privadas dentro del campo deportivo, entonces para los chicos de bajos recursos van a llegar, digamos, la instalación de también esas actividades a través de clubes, es decir, si la escuela no tenía el espacio, principalmente en la provincia de Buenos Aires, la escuela no tenía el espacio, la escuela se iba a relacionar con un club. Les doy un ejemplo, ¿no? Es como, por ejemplo, para ustedes lo entiendan, ¿no? Lo que somos de Roca, la escuela 32, que está frente al Canalito, la escuela más vieja de la ciudad, los chicos, para que ellos puedan tener, en la época del peronismo sería esto, para que ellos puedan tener una actividad física, porque los chicos de otro sector lo tienen, hacen un convenio con, no sé, el Club El Progreso, por ejemplo, donde el Club El Progreso les presta la piscina o la pileta de natación para que los chicos realicen esa actividad. Eso se ve marcado en cómo acercar, digamos, al sistema educativo el acceso, marcando la equidad, ¿no? Es decir, todos tienen que tener el acceso a realizar actividades físicas o actividades deportivas. Ese es un principio del peronismo. El otro principio, que es, como recién decía, la tercera posición, más allá de la cuestión, repito, cuestión religiosa, porque sabemos que Perón si bien es un gobierno que hay un cambio, ¿no? En su estructura, a partir especialmente de su primer gobierno, primeros años de su primer gobierno, hay un cambio de estructura, es un gobierno que, o sea, una persona se ha formado militarmente, ¿no? Entonces la cuestión religiosa prima y muy fuertemente. La segunda cuestión está relacionada con el modelo productivo. Como el peronismo intenta llegar para que los niños y los adolescentes, especialmente los niños, cuando terminen la primaria, no abandonen el sistema escolar porque tienen que ir a trabajar o esas cosas,
va a hacer que las escuelas de oficios puedan, digamos, desarrollar algún tipo de prestación, digamos, escolarizada, pero rentada. Entonces los niños, los adolescentes, cuando salen de la escuela primaria, van a trabajar directamente a las fábricas como aprendices. Después de un proceso de algunos años, tienen la opción de quedarse a trabajar en la fábrica o de ir a estudiar a la universidad. Como la escuela técnica está desencajada de las escuelas, digamos, las escuelas de secundarias, ¿no? De colegios nacionales o colegios bachilleratos, el peronismo va a crear la universidad tecnológica. En ese momento se va a llamar la Universidad de los Obreros, ¿no? La universidad, para que, va a decir Perón, inclusive ustedes van a ver en el video que les voy a dejar, van a escucharlo y lo van a ver a Perón y van a escuchar a Perón decirlo. Él implementa en el sistema escolarizado, es decir, si bien no modifica todo lo que ya existe de la escuela inicial, primaria, y de la escuela, digamos, el acceso al secundario, el hijo del obrero, va a decir, el hijo del trabajador, va a tener la oportunidad de desarrollarse en un ámbito de educación técnica, en una primera parte como aprendiz y una segunda parte rentada, y después elegir si va a seguir trabajando en las fábricas o si va a ir a la universidad, y va a tener el acceso a la universidad. Y ahí aparece otro logro del peronismo, que es la eliminación del examen de ingreso a la universidad. Algo que llevó un debate muy fuerte, porque las universidades, ya en la época del 45, 46, esta reforma fue en el 49, perdón, las universidades eran autónomas. Es decir, recuerden que una de las reformas del 18 era que la universidad iba a ser autónoma de cualquier sistema curricular, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué es lo que se iba a presentar? Se presenta como una universidad de libre acceso, sin el cobro de matrículas, sin el examen de ingreso y con muchas ayudas porque crea un sistema de becas. Porque, y acá viene una cuestión que es para comprender, ¿no? Y lo van a poder relacionar ustedes en el video. La universidad, aunque sea pública, es un elemento caro de estudio. Es decir, porque o me tengo que mover, trasladarme a otro lugar, supongamos, no sé, quiero estudiar medicina, no voy a poder hacerlo en Roca o en Regina o en Chulechuel. Tengo que moverme. Segundo, el acceso a los materiales, el acceso a la bibliografía, el acceso a los medios, ¿no? Entonces, eso el peronismo lo ve y va a crear un sistema de becas, va a crear un sistema de comedores universitarios, va a crear, es decir, va a facilitar el ingreso a la universidad. Van a ver ustedes que Perón van a escuchar cuál es su pensamiento, algo que entra en mucha discusión, ¿no? ¿Por qué lo hace este movimiento de masas, no solamente de un ascenso social más superador que el que planteaba Irigoyen, pero lo maneja como el tema de masas? Y ahí después, para, digamos, la próxima semana, cuando veamos el segundo video, la segunda semana, el sábado que viene vamos a otra clase, obviamente, ya saben que les voy a manejar con 2 clases, les voy a dejar un video para que ustedes también tengan su análisis crítico de esto, porque hay una fuerte intervención del peronismo en el currículum educativo y en el sistema, ¿cómo les podría decir? En la asistencia al sistema escolar. ¿Por qué? Porque el peronismo va a facilitar el sistema, va a facilitar el acceso al sistema educativo, pero va a marcar su impronta. Recuerden de que, para los que no estudian en historia, y los que estudian historia también lo van a saber, lo deben saber, el gobierno peronista es el primer gobierno representativo, ¿no? Fíjense que hasta la llegada de Perón hablábamos de conservadores, liberales, socialistas, comunistas, inclusive el Partido Radical. Nunca hablábamos del nombre. Con la llegada del Partido Laborista al poder, con Perón, y que después se va a transformar en el Partido Justicialista, empezamos a hablar del peronismo. Aparece el modelo de la representación. Y en el sistema educativo hay una gran herencia de eso. Es decir, Irigoyen, por decir una manera,
vamos más atrás, liberal, Roca. Roca te mandaba a la escuela y así, había una asistencia, digamos, del gobierno, en ese momento, vamos a hablar del gobierno nacional, es decir, en Buenos Aires, en las escuelas de Roca, donde vos ibas y digamos, y si tenías una necesidad, la escuela te lo facilitaba, ¿no? Necesitabas un cuaderno, qué sé yo, ¿no es cierto? La pluma y la tinta en esa época. En el gobierno de Irigoyen pasa lo mismo. Cuando implementan el uso del guardapolvo, no es que la gente salió a comprar guardapolvo, sino que el Estado los proveó. Pero el guardapolvo en ningún lado decía Irigoyen, o UCR, o Gestión Hipólito. Lo mismo va a pasar inclusive con el gobierno de la dictadura, es decir, después del golpe del 30, el gobierno de Justo, que es uno de los gobiernos más progresistas, digamos, progresista en el sentido de modelo económico, la década infame justamente, es el momento en que más escuelas se construyen y muy pocas escuelas de las que se construyeron, le voy a decir si creo que hay una o dos en todo el país, tenían la imagen de Justo. Es decir, tranquilamente podía haber colgado gestión Justo, gestión Castillo, qué sé yo, algunos de los presidentes. No existe eso. Se va a ver esa impronta en el peronismo. La bibliografía, los materiales, obviamente que, por eso les digo, va a estar bueno para que ustedes lo analicen desde un punto de vista crítico, ¿no? Ustedes son grandes, tienen ya una formación elaborada, pueden tomar una posición y defenderla. Es muy interesante todo lo que el peronismo hace en el campo educativo, ¿no? Es decir, en esos 10 años que el peronismo está presente en Argentina, el cambio en la educación es muy fuerte y se siente muy fuerte. No solo por la cuestión religiosa, sino también por la cuestión, ¿cómo le podría decir? De las actividades deportivas, la cuestión del campo, por decirlo así, de la instrucción religiosa, por el campo de las actividades que ellos desarrollan. Hay muchas actividades que los chicos van a empezar a desarrollar que antes no hacían, e inclusive tiene que ver con algo que se ha heredado hasta el día de hoy, ¿no? Los eventos deportivos, como los Juegos Evita, ¿no? Que todavía se siguen desarrollando o volvieron a desarrollarse durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, hay una impronta muy fuerte del peronismo en todo el sistema educativo. Así como se marca esa impronta hasta el 55, ustedes van a trabajar en un video, 2 videos van a trabajar esta parte. Uno tiene que ver un video que trabaja la relación que existe entre la educación y el trabajo, cómo la educación comienza a transformarse en una relación directa con el trabajo, pero estableciendo parámetros. La escuela nacional es la escuela para la universidad. La escuela normal produce maestros y maestras, más allá de que ya hay formación, por ejemplo, de maestras, de profesoras a nivel inicial, las maestras jardineras. Nacen las escuelas de maestras jardineras en la década del 30. Hay una formación de profesores también en las universidades. Y las escuelas bachiller, netamente comercial, ¿sí? Y las escuelas de oficios, netamente de oficios. Entonces hay escuelas donde yo voy a ingresar ahí a aprender un oficio. Cuando llega el peronismo, esa misma escuela me posibilita ingresar a una universidad, que es la Universidad Obrera, que después se va a transformar en una universidad tecnológica, ¿no? Donde va a haber una gran camada, fíjense, Perón no lo alcanza a ver porque el golpe del 55 llega de manera muy abrupta a terminar con su gobierno, pero para finales de la década del 50 hay una gran producción en masa de ingenieros civiles, ingenieros en construcciones, ¿no? Es decir, diferentes ramas de la ingeniería, inclusive comienza a haber una formación de ingeniero en petróleo, por ejemplo, que no teníamos en Argentina, ¿no? Es muy interesante. Para finales de la década del 50. Es algo que va a seguir el gobierno de Frondizi, ¿no? Para los que ustedes lo puedan reflejar en el momento histórico. Cerrando peronismo, entonces en el primer video van a ver la relación entre educación y trabajo, y en el segundo video van a ver cómo es la educación técnica, qué proceso hace la educación técnica desde antes del peronismo, con el peronismo y post-peronismo, porque la educación técnica, como lo marca el video, va a morir en la década del 90. Así, aunque suene grosero, muere en la década del 90.
Mueren en el sentido, no es que desaparecen las escuelas técnicas, no, pero son totalmente avasalladas las escuelas técnicas. Entonces ustedes en el video, si bien yo se los dejo para que puedan ver, ¿no? Hasta la década del 90, así en el cuarto encuentro retomamos y vamos a trabajar un poquito con el tema de la nueva ley de la educación técnica. Para ir cerrando, entonces, vemos todo peronismo, llegamos al gobierno de Frondizi. El gobierno de Frondizi mantiene de manera realmente, ¿cómo les podríamos decir?, muy profesional todo lo que pasa en la década del peronismo. Es decir, Frondizi es un gobierno que intenta imponer el desarrollismo, intenta, pero no logra imponer el desarrollismo, y en lo que es esos dos videos van a poder trabajar hasta ahí, hasta la época de Frondizi. Cuando termina el gobierno de Frondizi, otro gobierno que cae con una dictadura, el gobierno de Frondizi genera un decreto de que si se interrumpe el poder no puede ser reemplazado por la milicia, ¿no? Algo interesante. Entonces, cuando se produce el golpe de Estado, cae Frondizi e ingresa un senador, que era lo mismo, ¿no? Más o menos, para que usted tenga una idea, por decirlo de alguna manera, mantiene, digamos, un correlato, ¿no? José María Guido. Y va a hacer de que cuando vuelva la democracia, vuelva un gobierno como el de Ilia, ¿no? Ahí le contestó a Matías. Ya le estuve viendo los trabajos. Entre mañana y el lunes ya le voy a hacer todas las devoluciones. Hay trabajos muy, muy bien, muy finos. Por eso hice un repaso, ¿no? Para que aquellos que no han terminado puedan ir viendo si tienen alguna duda en lo que fui explicando. Todos van a poder ver los trabajos, y si tienen actividades que les demoren algo, enseguida me preguntan y vamos para adelante. También, Matías, las actividades están muy bien. Me estoy guiando en varios de los tuyos, la línea del tiempo y todo lo demás. Estoy trabajando con los tuyos acá. Estoy haciendo el repaso con los tuyos. Me quedé gobierno de Frondizi, gobierno de Guido, y ahí aparece el gobierno de Ilia. El gobierno de Ilia, yo voy a ver si se lo dejo para el foro, porque en realidad lo que más quería trabajar en este momento es el tema de la dictadura, que es algo que lo vamos a ver también, no por arriba, pero vamos a ver algunas cuestiones, no toda la dictadura. El gobierno de Ilia es el gobierno que más acompaña la educación argentina, pero de manera, ¿cómo les podría decir? Un poco inocente. El gobierno de Ilia es un gobierno muy honesto. Es decir, cuando él toma el sistema, digamos, se hace cargo de la presidencia, empieza a resolver todos los problemas que había, sociales, laborales, económicos. Si bien la inflación es algo que él no puede frenar, es porque no congela los sueldos. Es decir, es más, crea el primer presidente y hasta el día de hoy, crea el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Y eso hace que los precios, la inflación no baje. Pero después todo lo demás, la desocupación, la producción, Argentina pasa a crecer muchísimo, y es el primer presidente, el de Arturo Illia, que va a poner en 2 dígitos el presupuesto educativo. Eleva de 5 puntos, que estaba en esa época en el gobierno de Frondizi, congelado en el gobierno de Guido, lo va a elevar a 23 puntos. Es decir, fíjense, de 5 a 23 puntos del PBI es el presupuesto que Illia hace en educación. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Illia se crean todos los organismos, o la mayor parte de los organismos que hasta el día de hoy son vigentes, para transformar la educación en una cuestión de ciencia, en una cuestión científica. Crea el CONICET, crea el INTA, crea el INTI, crea la Escuela Superior de Idioma, hace universidades. Es la época dorada de la educación argentina. Es la época que después se va a transformar en la fuga de cerebros. Eso es lo que permite hacer el gobierno de Illia, década del 60. Él, lamentablemente, no alcanza a llegar a los 3 años de presidencia, porque es, obviamente, ante estas cuestiones. Pero en los 3 años, el presupuesto fue 23 puntos, y después pasó a ser de 24 puntos al año siguiente, es decir, nunca lo bajó, y realmente el dinero que pasó de las arcas del Estado al sistema educativo nacional y dentro del ámbito a las provincias, apoyó mucho el sistema educativo a nivel provincial, fue realmente importante. Eso se va a ver reflejado.
Con el golpe de Ilia comienza, por decirlo así, el retroceso y, por decirlo de alguna manera, lamentablemente, el deterioro del sistema educativo. Ustedes van a trabajar 2 textos de Pineu para eso. Perdón, hay un texto también de Luca, dos profesoras de Luca y Prieto Álvarez, que trabajan el tema de la dictadura desde otro lugar. Pero para darles solamente la introducción, de la década del 66, desde el golpe de Estado del 66 en adelante, hasta el 76, ¿no? Que es el segundo golpe de Estado, que en el medio vuelve Perón y tenemos una crisis económica muy fuerte con el gobierno de Isabel, la vicepresidenta, la primera mujer que asume una presidencia en América, ¿no? En todo el continente americano, la primera mujer que asume la presidencia. Van a ver que en esos 10 años el sistema decae de una manera complicada porque comienzan a aplicarse un modelo de represión y discriminación en el sistema educativo, que es lo que va a trabajar el texto de Pablo Pineu. En el 66, no lo vamos a ver, pero si ustedes quieren, se los puedo, digamos, acercar, textos para que ustedes puedan leer. No lo vamos a trabajar, pero en 29 de julio del año 66 se produce la famosa Noche de los Bastones, donde es intervenida la Universidad de Buenos Aires, la UBA, ¿no? La principal universidad de Argentina, es intervenida directamente por el gobierno militar. Dando fin a lo que era un proceso de autonomía, un proceso de no discusión de los currículums, y comienza todo un sistema y un aparato represivo. Hasta el 76, que va a continuar con esa lógica. En el medio hay un contexto social, económico y social muy complicado. Está el tema de Montoneros, la Juventud Peronista, el RP, la AAA, es un enredo de cosas que va a afectar las escuelas secundarias en la famosa Noche de los Lápices, que va a ser el 16 de septiembre del año 76, ya con el golpe de Estado, con el gobierno de Videla, donde la Policía Federal va a tomar prisioneros a los jóvenes del centro estudiante de algunos colegios secundarios de La Plata, ¿no? Dando, digamos, por asentado lo que es la represión y la discriminación del sistema educativo. Entonces, eso es lo que van a trabajar también, los 2 textos, tanto el de Luca como el de Pablo Pineu, trabajan la intervención de los gobiernos dictatoriales en el modelo educativo, la deformación de ese sistema y principalmente lo que tiene que ver con cómo va a cambiar la manera de pensar el colegio. Hay una frase para cerrar, una frase que deja Pablo Pineu, que es el pensamiento y la lógica de ese momento. Para los militares de la década del 60 y de la década del 70 es exactamente igual. Todo hecho social es un hecho político, van a decir. Entonces, en la escuela, que sí, que es un hecho social la escuela, porque hay una socialización, representa un peligro para el gobierno de dictadura. Entonces, con ese pensamiento de todo hecho social es un hecho político y todo hecho político es un hecho subversivo, van a cerrar la frase diciendo todo hecho subversivo debe ser reprimido. Aparece la quema de libros, hay robos en la Biblioteca Nacional, queman libros de la Biblioteca del Congreso, un montón de cosas más que van a ir trabajando. No le hago más extensivo el encuentro, llegamos a la hora ya de producción. Dudas, consultas, preguntas, las pueden enviar por el correo. Yo mañana recién voy a ir subiendo algunos de los prácticos. De hecho, sí. Creo que había un libro, ¿no? Creo que había un libro de la dictadura que se llamaba algo así como Subversión en el ámbito educativo, o algo así, para los maestros. Claro, claro. Porque lo que le van a trabajar con el texto de Pineu es este pensamiento que tiene el gobierno de dictadura, ¿no? Para ellos todo hecho social es peligroso, ¿no? Y la escuela es un hecho social, ya sea del ámbito primario o del ámbito secundario. Claramente el secundario y el universitario son más peligrosos todavía. Fíjate que en la década del 66, o sea, después, viste que en la década del 66, bueno, los profes de historia lo van a saber más, lo van a entender más. En la década del 60 termina con el Cordobazo, ¿no? El gobierno Ganía. Termina con un movimiento
social que toma la ciudad de Córdoba, completa prácticamente, fuera de lugar, y necesita la intervención militar. Pero eso se ve replicando, porque al año siguiente aparece el Rosariazo, inclusive en el Alto Valle vamos a vivir el Rocazo en el año 72, ¿no? Es decir, comienza desde el 66 al 76, 10 años de una represión en el campo educativo, una represión pero fuerte, es decir, hay que reprimir a las ideas porque, vuelvo a reiterar, para ello la conjetura es de que todo hecho social es un hecho político y todo hecho político es un hecho subversivo, salvo que estés a favor mío. Si yo estoy políticamente a favor de lo que piensa que hay una dictadura, no hay ningún problema. ¿Qué profesor de humanidades, sociales, va a estar de acuerdo con un gobierno de dictadura? Es decir, con la intervención del Congreso, con la eliminación de las leyes, ¿no? Del estado de sitio. Es decir, es muy complicado. Repito, en esos dos textos van a poder trabajar esta cuestión que tiene que ver con, digamos, el golpe de Estado y todo lo que pasa en el 76. Para el próximo sábado vamos a retomar ahí, quédense tranquilos, vamos a retomar ahí, y vamos a completar hasta, digamos, el 83, que es el retorno a la democracia. En el medio yo les voy subiendo ya algunos videos para que vayan trabajando la escuela del peronismo y la escuela, el tema de instrucción, la escuela técnica, y un par de textos de Pablo Pineu, un texto de Pineu y un texto de Luca, y les voy a dejar un texto, va a ser el final ese, un texto de Pineu que habla sobre la educación, el derecho a la educación, pero realmente como un derecho. Porque muchos dicen, el texto de Pineu lo que hace es trabajar esta cuestión, y cierro, ahora sí. La educación, digamos, todos tenemos derecho a la educación. Bien, bárbaro. Pero ¿cuál es el derecho? ¿Ir a la escuela nada más? ¿O aprender, poder tener el acceso a la universidad, poder tener acceso a un trabajo? ¿Dónde está el derecho? ¿Hasta dónde llega el derecho a la educación? ¿No? Es decir, y él lo trabaja específicamente por la intervención que hay en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque durante los gobiernos de dictadura la escuela no se eliminó. ¿Sí? Es decir, la escuela siguió siendo y manteniendo un derecho, pero es una escuela totalmente, por decirlo de una manera, inviable para respetar, ¿no?, el derecho que todo niño o adolescente tiene. ¿Sí? Bien, hasta ahí llegamos. Mañana pasado el feriado, 25 de mayo, le estoy subiendo algunas de las actividades para que vayan teniendo. Voy devolviendo el resto para que ustedes puedan escuchar, ustedes lo puedan ver. El resto que tenga dudas en las consignas, preguntas, mandan las preguntas por mail, ningún problema. Con respecto a esto es muy sencillo, van a ver de que es muy fácil de trabajar. No vamos a profundizar mucho en intervención y en cambios porque ustedes tienen otro espacio que es política educativa y por ahí ustedes en ese espacio van a analizar más profundamente algunos cambios legislativos que sí van a existir, ¿no? No nos queremos meter en el campo de la legislación, así pueden ver en ambos espacios curriculares el dictado de la cátedra. ¿Bien? De mi parte, bueno, buen fin de semana, que tengan un lindo 25 de mayo, recordando que estamos en la semana de mayo, una semana, ¿cómo les podría decir? Para recordar lo que pasó en algún momento, ¿no? Así que, bueno, los despido y bueno, estaremos encontrando entonces el sábado que viene, con la misma metodología, les envío para que ustedes puedan seguir la clase y, bueno, ahí sí sacar consultas y ahí profundizamos en lo que estamos hablando, ¿sí? Buen fin de semana. Buenísimo. Nos encontramos. Dale. Chao, Matías. Nos encontramos el sábado que viene, ¿sí? Gracias. Adiós.